¿Qué poder nos ha dado Dios? ¿Qué poder ha otorgado Dios a los hombres? Muchas personas en modo natural se imaginan poder como lo que se plasman en las películas. Las películas normalmente ¿por quién son hechas? Normalmente son hechas por personas que no son salvas. Diciéndolo más exactamente, por cristianos no salvos. Suena raro, ¿no? Porque un cristiano, si es cristiano, debería ser salvo. Pero hay personas que la sociedad conoce como cristianos, ellos mismos se definen como cristianos, pero bíblicamente, conforme a la palabra de Dios, no lo son. Nuestro Señor Jesucristo a muchas personas que están seguras de ser cristianas porque oran en el nombre de Jesús, echan demonios en el nombre de Jesús, hacen milagros en el nombre de Jesús, profetizan en el nombre de Jesús. Pero a personas así, Jesús les va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Personas que están seguras de ser cristianas. Por eso hemos mencionado cristianos pecadores. Realmente no existen. Para ser cristiano debería una persona, ¿qué es el Cristo? ¿Quién es el Mesías? Jesús. Jesús significa Salvador de los pecados. Eso está en Mateo capítulo 1, versículo 21. Eso significa Jesús, Salvador de los pecados de su pueblo. Jesús vino ¿para qué? Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El versículo que hemos visto el día de hoy, a quienes remitiereis los pecados les son remitidos. A quienes se los retuvieres les son retenidos. Así dice la palabra, ¿no? Entonces, ¿cuál es ese poder que Dios ha dado? En modo natural el ser humano se imagina que el poder que Dios nos dio es como las películas, ¿no? Poder de levantar un vehículo. No sé si vieron la Guerra de las Galaxias, cuando estaban entrenando un Jedi, estaban entrenando a un Jedi, ¿no? Entonces lo entrenaban para que con la mente él pudiera levantar así cosas y levantaba cosas pesadas. Pero ese no es el poder de Dios. El poder de Dios no es algo donde tú eres Dios, no. Las personas se imaginan así, el poder donde yo soy Dios. Entonces yo puedo levantar cosas, mover cosas, hacer cosas. Incluso cuando Jesús dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, tú le dirías a ese monte, plántate en el mar y se plantaría. Se está refiriendo a lo que las películas muestran, así mover un edificio, levantar un edificio. Generalmente en las películas muestran a las personas haciendo así con sus manos, ¡suá! Y levantan cosas y ¡fua! Las tiran y ese tipo de cosas, ¿verdad? Creo que todos hemos visto películas así. Pero ¿ese es el poder de Dios? No. No sé si ustedes se acuerdan cuando a nuestro Señor Jesucristo le dijeron, bueno, él dijo al paralítico, le dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Y qué dijeron? ¿Qué dijeron los que estaban por ahí alrededor de nuestro Señor Jesucristo? Blasfemias dice, porque solamente Dios puede perdonar pecados. Ahora, ¿qué personas estaban diciendo esto? Las mismas personas que le dijeron a Herodes que Jesús nacería en Belén. Cuando Herodes consultó dónde había de nacer el Cristo, ¿qué le dijeron? El rey de los judíos tiene que nacer en Belén, conforme a las escrituras. Esas personas tenían un conocimiento que el común de las personas no tienen. ¿Qué conocimiento tenían? Las escrituras. Ellos se sabían las escrituras de memoria. Se las sabían de memoria. Entonces, cuando les preguntaron que dónde había de nacer el Cristo, ellos fácilmente pudieron decir el Cristo en Belén. Entonces, los magos que venían a adorarle, ellos siguieron su camino hacia Belén, porque ellos vinieron a decirle a todo el mundo que ya había nacido el rey de los judíos. A pesar de que estas personas le dijeron dónde había de nacer, pero ellos no fueron. Lo mismo pasó con cuando Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. Estas personas que conocían las escrituras, no solo las conocían, se las sabían de memoria. ¿Qué dijeron estas personas? Blasfemias dice. ¿Un ser humano puede perdonar pecados? Un ser humano no puede perdonar pecados. El único que puede perdonar pecados, ¿quién es? Dios. Entonces, ¿por qué el versículo que hemos considerado hoy dice, a quienes remitiereis los pecados les son remitidos? A quienes se los retuviereis les son retenidos. ¿Por qué dice así este versículo? ¿A qué se refiere acaso? ¿Quién es el que perdona pecados? Únicamente Dios. ¿Dios qué dijo? Dios fue el que nos dijo eso.
a quienes remitieren los pecados les son remitidos, a quienes se los retuvieren les son retenidos. El poder que Dios dio el poder que Dios nos dio, es un poder de hacer cosas mágicas, de hacer cosas para nosotros mismos. En las películas plasman el poder así, plasman poder como algo para nosotros mismos, siendo nosotros dioses, porque Satanás fue el que transmitió ese corazón, seréis como Dios, pero no es así. No sé si se acuerdan cuando en Marcos 5, versículo 30 más exactamente, Marcos 5, versículo 30, cuando Jesús conoció en sí mismo que había salido poder de él. La multitud lo apretaba y Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Pues hasta la gente le dio risa. ¿Ves que la multitud te aprieta y tú dices quién te ha tocado? Porque ellos estaban pensando humanamente, tocar únicamente porque había contacto físico. Pero Jesús se refería a que alguien con fe tocó a Jesús. Porque ¿cuál fue el poder que sintió Jesús que había salido? Esa persona había sido salva. Jesús mismo lo dijo, tu fe te ha hecho salva. Para que una persona sea salva bíblicamente, ¿qué es lo que tiene que suceder? ¿Cuál es el milagro? Para que una persona reciba la salvación, eso es un milagro. ¿Y cuál es el milagro que tiene que suceder en una persona para que esa persona sea salva? La persona debe ser libre del pecado. Eso es lo que se necesita para que una persona pueda ser verdaderamente salva. Entonces el poder que Dios nos dio, ¿cuál fue? A quienes remitieren los pecados les son remitidos, a quienes se los retuvieren les son retenidos. Cuando nosotros oramos, ¿cómo oramos? No sé si se han dado cuenta. Oramos precisamente para que les sean remitidos los pecados a las personas. Decimos algo así como, Señor, dale sabiduría a las personas, quítales la venda, permite que alcancen la salvación, permite que sean libres del pecado. Esa es la oración de nosotros. A quienes remitieren los pecados les son remitidos, a quienes se los retuvieren les son retenidos. ¿Porque nosotros tenemos poder para perdonar pecados? No. Porque Jesús, quien vive en nosotros, Él murió por nuestros pecados. Él habiéndonos hecho libres del pecado, nosotros ¿qué podemos transmitir? Eso que Él nos dio. Él nos hizo libres del pecado. ¿Por algo de nosotros mismos? No. Porque tenemos ese conocimiento que está en la Biblia y que Dios hizo de todo ser humano. Fue Dios quien hizo la obra con nuestro Señor Jesucristo para librarnos del pecado. ¿Las personas lo pueden creer? No. ¿Quién puede transmitir eso? El que lo cree. Nosotros que hemos creído la obra de Cristo para hacernos libres del pecado, ¿qué podemos transmitir? Eso mismo. Por eso dice, a quienes remitieren los pecados les son remitidos. No se refiere a poderes humanos, poderes satánicos, poderes para nuestro propio camino. Esos son poderes satánicos. Poderes para nosotros mismos, para poder levantar, hacer cosas, mover cosas con la mente, como si nosotros fuéramos Dios. Bueno, ciertamente Dios nos ha dado ese privilegio. Nos ha puesto en un lugar de honor delante de toda la humanidad. Pero para estar nosotros por encima de los demás, no, para servirles. Dice la palabra, el que quiera ser el mayor, sirva. ¿Y cómo vamos a servir? Transmitiéndole esto que Dios ha hecho por nosotros. Nos ha librado del pecado, ¿qué es lo que debemos transmitir? Ese poder de Dios para salvación, que es el Evangelio. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Gracias, Señor, porque es grande lo que tú has hecho por nosotros. Nos has dado un poder que el común de las personas no tiene. El común de las personas se considera pecador porque se miran a sí mismos, miran la lógica, pero tú nos hiciste libres del pecado. Nos has dado la salvación, eso es la salvación, alcanzar el perdón de los pecados. La persona que logre ser libre del pecado, esa persona es la única que ha recibido la potestad de ser hecho hijo de Dios. No cualquiera puede recibir, solamente el que vote su pensamiento, vote a sí mismo y reciba la palabra de Dios. Ten misericordia de las personas, permíteles alcanzar esta salvación, permíteles ser libres del pecado. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.